Dale, sí, vamos arrancando. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos por venir. Feliz de volver a encontrarnos en estos espacios de presencialidad, después de un año y medio, volver a encontrarnos y habitar las aulas de nuestra institución, de la Facultad Pública, para nosotros es totalmente gratificante, y más si es en el marco de la sexta edición de la Semana de la Comunicación. Este es un congreso que nosotros organizamos desde Proyecto Rosario todos los años, que bueno, el año pasado, producto del contexto, no pudimos realizar, pero que estamos muy contentos de volver a hacer este año. Este es un congreso que nosotros, como estudiantes de Ciencias Sociales y como estudiantes de Comunicación Social, realizamos para poder discutir los contenidos que damos en nuestras carreras, para poder actualizar los contenidos y poder darnos los debates necesarios en pos de cada vez enriquecer más nuestro tránsito por la Facultad Pública. Es en este contexto en el que realizamos esta sexta edición de la Semana de la Comunicación, donde vamos a tener talleres de creación de contenido, de producción de podcast, y vamos a cerrar con Pedro Saborido de manera virtual. Así que nada, para nosotros es esto, es una alegría terrible. En ese sentido también queremos agradecer a Gustavo que nos abrió la puerta de la institución, a todas las personalidades, a Lisandro, a Fer, a Camilo, a Sole. Bueno, nada, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, bueno, claramente a Marcelo, nuestro candidato a senador, que queremos reivindicar y que queremos traer a la institución, a la Facultad Pública, porque como peronismo y como la construcción del peronismo acá desde el Proyecto Rosario y desde el Frente Patria nos parece importantísimo cada vez embanderarnos más con el peronismo y llevarlo a todos lados. Y también muchas gracias a Iván, que tuvo una gran predisposición desde un primer momento para poder venir y para poder participar de este congreso. Así que sin robarles ningún minuto más a ellos dos, en principio les pido un aplauso y que ¿Sí? ¿Seguro? Sí, por supuesto, es la figura. Bueno, primero gracias por la invitación. En general, un poco se lo dije a Fiel cuando hablamos al comienzo, a mí no me gustan estas cosas de hablar de dar charlas, digamos, tipo de cuestiones en público, y menos cuando se están grabando, cual voy a tratar de cuidarme un poco más. Pero sí, cuando se trata de lugares como estos, digamos, ¿no? Universidades, colegios secundarios, eso me genera un poco más de estímulo, porque me parece que es un momento a nivel global, pero de la Argentina en particular, que tiene todo para desalentar este tipo de cosas. Digamos, el contexto, la situación provocada por la pandemia, que es algo que de repente naturalizamos, pero dislocó completamente comportamiento diario y muchas veces a mucha gente desde el punto de vista emocional, y eso quedó absorbido como algo que, bueno, ocurrió, ¿no? Como ocurre, no sé, como hay una sudestada o como un chaparrón grueso o como un viento fuerte, pero es algo que dejó secuelas un poco más fuertes que eso. Y como está todo, bueno, la situación política, ¿no? Que eso es, creo, lo que venimos a hablar, o por lo menos que marida con lo que venimos a hablar. Entonces, a mí eso me genera, este tipo de lugares me genera un estímulo muy particular, porque creo que además que tiene que haber mucho vigor y muchas ganas para hacer esto hoy, en este momento de la Argentina, de la región y del mundo. Así que ese es el primer punto para plantear y celebrar esta intensidad, digamos. Eso me parece extraordinario. Porque también hay algo, y lo vemos mucho con los discursos, y ahora me meto en el etos, digamos, de lo que propuso la consigna o de lo que propuso la convocatoria, que tiene que ver con cómo narramos la política o cómo es el vínculo entre los medios de comunicación y la política. Yo me arriesgo a hacer otra pregunta también, que es cuánto importa lo que
digan los medios de comunicación o digamos los medios de comunicación, o si quien performa eso es la política y los medios de comunicación son cada vez más poleas de transmisión de cuestiones que se definen superestructuralmente, no en una reunión de producción o algo por el estilo. Pero lo primero decía es que hay algo imposible de soslayar hoy, que es que se están dando desde... nosotros tenemos... No quiero desalentar a nadie con lo que voy a decir, pero todo el mundo que está acá sabe o tiene más o menos hecho un diagnóstico de por qué Argentina está en la situación en la que está, digamos. Es decir, si Argentina estuviera en una situación ideal, casi que las deliberaciones no tendrían un tono de demandas de primera generación, sino de segunda o de tercera. Entonces, Elon Musk está viendo si hay vida en Marte y nosotros no tenemos cloacas a 20 minutos de la capital federal. Digamos así, estamos en otra escala de las discusiones globales. Entonces, ese es el primer marco, decir, bueno, ¿cómo hacemos para pensar en el futuro, para mirar para adelante, cuando las discusiones que tenemos nosotros son discusiones de hace muchos años, discusiones que tendrían que estar saldadas hace muchísimos años? A ustedes evidentemente no les pasó, pero hay un nivel de deserción escolar enorme en la Argentina, enorme. Una catástrofe es el nivel de deserción escolar que hay en Argentina, y es lo mismo que decíamos, ¿no? Bueno, hay una pandemia, una deserción escolar del 45%, y me voy a agarrar de algo que fue un síntoma que planteó Daniel Herrero, el CEO de Toyota, que es alguien a quien yo quiero y respeto y conozco, que lo usó mucho naturalmente la oposición, pero es un fenómeno que se viene dando hace muchos años, y se pueden identificar mojones singulares a lo largo de esos años, que es la dificultad que tenía para encontrar operarios que pudieran interpretar una noticia, ¿no? Que pudieran leer una noticia. Entonces, todo esta pintura genera una situación de la cual los medios de comunicación no están exentos. Si nosotros acompañamos el deterioro general, no es que la política se deteriora, las compañías se deterioran, los sindicatos se deterioran, las organizaciones del tercer sector se deterioran, la educación en algunos lugares se deteriora y el periodismo está exento de eso. Más bien, si ustedes tienen una televisión en sus casas o tienen un teléfono en sus manos, verán que es lo contrario. Que es preocupante esa situación. Donde nosotros tendríamos que estar hablando, o lo voy a decir de otra manera, porque es mi verdad relativa, creo que tendríamos que estar hablando de si se hacen... discutir sobre la producción de proteína animal, o sobre la extensión de la frontera agrícola, o sobre la minería, o sobre la restricción externa, etcétera, etcétera, etcétera. Y las discusiones que se dan en los medios de comunicación tienen mucho menos que ver con eso, y tienen mucho más que ver con el tuit de Aníbal, o el mensaje de Carrió que le quisieron pagar $100 millones. Son todas cuestiones que está bien, digamos, pueden suscitar un interés momentáneo, pero no tienen ningún tipo de densidad para los problemas que tiene la Argentina, que son problemas muy, 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 muy de raíz. También creo que hay cosas que hay que discutirlas sin ningún tipo de... La palabra creo que es temor. Mucho tiempo se planteó, y la política argentina se definió en base a algo que era que si vos te corrías muy poco, no mucho, muy poco, de algo que era el ethos de lo que la Argentina en ese momento, porque lo performaba la política, entendía que tenía que ser, estabas afuera del sistema. Durante el gobierno de Cristina tenía un corpus, durante el gobierno de Macri tenía otro, pero era eso, digamos, ¿no? Yo lo recuerdo más vividamente porque yo, para quien no lo sabe, yo trabajo en C5N, yo arranqué a trabajar en C5N en 2016, y ya estaba el gobierno de Macri, que era una cosa como, bueno, esta lógica de la financiarización y del mercado y de las expectativas y de la previsibilidad y etcétera, 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 que algunas conceptualmente yo creo que hay que incorporar. Es decir, digamos, hoy cualquiera, no sé si acá ustedes o los padres de ustedes o los tíos de ustedes tienen una empresa, pero si alguno tiene, vayan a preguntarle cuál es el programa financiero que tiene esa empresa y se te van a cagar de risa, porque decir, yo qué sé, no sé cuánto va a salir el dólar mañana, no en 5 años. Los programas financieros se hacen
¿no? Por ejemplo, a una X cantidad de tiempo. Y eso después, que parece algo muy lejano, que parece algo que tiene que ver con los grandes sectores de poder, esas son las empresas que contratan a los trabajadores, que el proyecto político que hoy encabeza el presidente de la Nación tiene que representar. Es decir, parece muy lejano hablar del programa financiero de una compañía y es muy, muy cercano, ¿no? La producción, el empleo, de todas esas cosas como estamos hablando. Entonces creo que cuando habla de los temores es que los periodistas nos tenemos muchas veces que sacar esta idea de que las audiencias nuestras no quieren escuchar algunas cosas que nosotros creemos que hay que decir. Y entonces por esa lógica de o nos van a dejar de ver, o nos van a dejar de escuchar, o nos van a dejar de leer, medio que acomodamos un poco lo que tenemos para decir, porque si no hay una sanción primero ciudadana y después hay una sanción del lugar de trabajo, lógica, porque si vos no sos un activo, sos solamente un costo para tu empresa, en el caso nuestro, digo, ahí lo digo en el caso de los periodistas, si vos no tenés rating, o no tenés share, o no tenés lecturas, o no tenés influencia, a un medio de comunicación no tenés demasiado para darle. Una lógica de negocio como tienen todos los negocios en Argentina. La política creo que, no me voy a meter en el terreno de Marce, tiene una lógica distinta y completamente genuina. Es decir, a mí me parece completamente criterioso que en una campaña donde la gente tiene cada vez menos atención, la política tenga que explicar el trazo grueso. Después el trazo fino se debe discutir en los lugares donde se discute el trazo fino, en las cámaras, en los ministerios, en las secretarías, etc. Ahora, yendo al punto que es de la convocatoria, a mí me parece que no solo nosotros, sino ustedes también, y perdón que los haga y las haga responsables de esto que voy a decir, nos tienen que empezar a exigir un poco más, ¿no? Es decir, yo esto lo hablo bastante con los empresarios que auspician en los diferentes canales de la Argentina, ¿no? Que está como, si yo tuviera que dramatizar una situación, estamos hablando, y él me dice, bueno, es terrible la televisión, la polarización que hay, la grieta, si no se apuesta a la grieta no pasa nada. Y entonces viene su gerente o su gerenta de asuntos institucionales y dice, che, me llamó Iván Jagroski de Nestlé. Sumado a Nestlé fue un canal de televisión o una radio. Uno de los canales o de las radios que proponen la polarización como un eje rector. ¿Qué hacemos? No nos da lo que le piden, auspiciar. Y entonces vuelve a mí y dice, la grieta es una cosa impresionante, no se puede vivir con este nivel de grieta. Y eso que parece para él es un fenómeno natural, yo quiero dejar de naturalizarlo. Quiero que las audiencias, las empresas y la política empiecen a impugnar esas cosas. Porque nosotros existimos en base a audiencias y nosotros existimos en base a validación del sector público y del sector privado. Entonces ahí yo detecto un primer problema. Y el otro problema es la falta de formación. Y si digo que el periodismo, que nosotros acompañamos la degradación general, creo que tiene que ver con eso. Está claro que Argentina no está pasando un buen momento en su periodismo, en el periodismo que está haciendo, pero tampoco es que antes, o que si uno mira la región, hay una cosa mucho más sofisticada, ¿no? No hay grandes diferencias en eso, pero sí nosotros habíamos tenido un diferencial en el periodismo durante, fundamentalmente, a partir del 2003, del gobierno de Néstor Kirchner, y se consolidó mucho, y yo creo en algunos casos se pasó un par de pueblos, pero se consolidó mucho durante los dos gobiernos de Cristina, que era la revalidación de la política como una herramienta de transformación social. Eso que ustedes lo habrán escuchado una enorme cantidad de veces, y que yo lo he escuchado una enorme cantidad de veces, si hablan con Marcelo, por ejemplo, sabrán que no era la norma. Durante mucho tiempo, esa no fue la norma. Y eso que también lo naturalizamos, hoy empieza a encontrarse en crisis. Entonces uno escucha y ve periodistas en radio y en televisión que forman parte de un universo común, que empiezan con una lógica de, bueno, la clase política, tal cosa. Yo cuando alguien dice la clase política o dice la palabra casta, me pongo la mano en mi billetera o en la cartuchera porque sé que me van a querer robar, digamos, ¿no? Eso es una cosa. Hay algo interesante ahora con Milei utilizando el término casta,
Que es algo tremendo igual eso. Que es algo muy tremendo eso. Cuando Milei dice con ese casta, se refiere que hay un cierto desgaste hoy en la política hoy, se refiere a eso, ¿no? Claro, pero Milei lo plantea, y yo veo algunos analistas que lo plantean como, dice, qué novedad Milei utilizando la palabra casta y cómo eso impacta en el electorado de la ciudad de Buenos Aires. Y yo, pudo haber sido una novedad. Pudo haber sido una novedad cuando irrumpió Podemos en España. Ahora ya no es una novedad. Podemos edificó su campaña inicial sobre la crítica a la casta política de España. Entonces, también está esta lógica medio catastral, ¿no? Medio de cabotaje, de creer que todo pasa por primera vez y única probablemente en la República Argentina. Y más aún en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso me parece un fenómeno muy, pero muy extraño. Entonces, ese es el primer punto. Digo, el periodismo, nosotros, no le quiero sacar el traste a la jeringa, nosotros tenemos el primer punto, ese primer mojón que a mí me parece importante, que es evitar utilizar elementos que no nos son propios. Por aparte, no hay tal cosa como una clase política con la intención que se dice eso. Lo que hay es un prejuicio, como ocurre también con los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Que es que yo puedo discutir un montón de cosas con los sindicatos, es más, yo creo que los convenios colectivos, como no hay nada que funcione, vos no me dirías acá que los asientos que tenés acá, o tal vez sí porque le falta financiamiento a la educación pública y los ejemplos son malos, pero de última sería una crítica, es, no, tenemos el mismo material educativo de hace 60 años. Vos decís, qué raro. Bueno, lo mismo le pasa a los, no esta cosa, la reforma laboral, pero algunos convenios colectivos. Entonces yo veo la experiencia Toyota Esmata, votado por los delegados en la fábrica, que votaron una, díganle, flexibilización, actualización, reforma, pongan el nombre que ustedes quieran, de ese convenio. Lo celebran los delegados, los trabajadores de la fábrica, lo celebra el sindicato y lo celebra la empresa, y vos después tenés gente que no forma parte del mundo del trabajo formal, el industrial, que es el que digo, conoce el día a día, que dice eso está mal. Bueno, yo lo que digo es que así como en todo, yo no sé si está bien o está mal. Ahora, así como nosotros creemos en las decisiones soberanas de los votos de los candidatos, de los gobernadores, de los presidentes, también tenemos que creer en las decisiones soberanas de los trabajadores. Porque muchas veces los evocamos como un sujeto de derecho, como un sujeto de decisión, pero cuando toman las decisiones decimos, no tome la decisión la tomamos nosotros, que estamos acá en la facultad o que estamos en los lugares no más ilustrados. Ese es el otro punto que tiene la prensa. ¿Por qué? Porque en general el que estudió periodismo o el que está en los medios de comunicación es alguien que no ha pasado privaciones. Y si bien yo no creo que vos para conocer cuáles son esas privaciones las hayas tenido que pasar, sí creo que colabora. Y bastante. Por eso no podés interpretar cuánto vale la asignación universal por hijo, o no podés interpretar una cosa siempre muy simbólica de algunas cuestiones que otra vez parecen como tonterías culturales. Lo veía el otro día, justo es un ejemplo que le atraviesa al jefe de gobierno porteño, ¿no? Pero fui el otro día a la Villa 31, que otra cosa interesante que hay, una disputa que yo tenía con los funcionarios porteños, que le digo, ¿por qué decís barrio? Si vos no vivís en un barrio así, una villa, digamos, decirle villa. Y dice, no, porque hay una cuestión vinculada a la propia dinámica, la propia interpretación de la sociedad que vive ahí. Yo me niego, el término vecino me cuesta un poco. Por ejemplo, nombrar las calles, ¿no? Entonces vos decís, tenés lo material y lo cultural. Lo cultural en general, en una situación hoy como la Argentina, es menos importante, pero no deja de ser importante, porque también venimos con esa dinámica, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con lo simbólico no sirve, todo lo que tiene que ver con lo intelectual no sirve, todo lo que tiene... No, todo me parece que es un complemento de manera permanente. Y el único punto de la centralidad que tiene la ciudad de Buenos Aires es la discusión del periodismo. Entonces nosotros muchas veces extrapolamos debates que son de la ciudad de Buenos Aires a nivel nacional. Y eso, si lo ven ustedes acá, imagínense lo que le pasa
lo que le pasó a los habitantes de Tierra del Fuego cuando negaron la salmonicultura, que yo puedo estar en contra de esa decisión, estoy genuinamente en contra de esa decisión, pero lo votó soberanamente la legislatura de Tierra del Fuego, que fue lo que votó la gente de Tierra del Fuego. Y nosotros estábamos dando desde la televisión en Capital Federal diciendo cómo se equivocaron los fueguinos. Y otro día es cómo se equivocan los formoseños en votar. Y cómo se equivocan los tucumanos en cosas. Y cómo se equivocan los chubutenses en tal otra. Y esa cosa es completamente... encuentra un límite muy claro, que es la centralidad que tiene la política de la Ciudad de Buenos Aires a nivel nacional. Y en eso tiene que ver también, a mí me parece que los canales de televisión estén todos, no solo en la Capital Federal, sino en el distrito audiovisual de la Capital Federal, que es Palermo-Chacarita, digamos, ¿no? Así que eso, si tuviera que plantear 3 ejes disparadores como la relación para narrar la política, serían esos 3, digamos. Formación, levantar los prejuicios y federalismo, como hoy no son una propuesta, sino que son una detección de problemas muy severos que creo que tenemos nosotros en la industria en la que trabajamos. Por lo pronto no me quiero extender más para dejar la palabra al caballero. Que además viene de ahí. Bueno, quiero dejar en claro que, bueno, agradezco la invitación. Sin duda que Iván es la persona indicada de la tarde y yo simplemente vengo a acompañar y a aportar alguna mirada. Y bueno, me surgen disparadores a partir de lo que él decía. Me tocó estar del lado del periodismo y ahora de este lado, y hoy se me entrecruzan un montón de cuestiones y de críticas y de planteos. Qué sé yo, la primera que me sale es decir, la verdad que estando de este lado entiendo a los que putean al periodismo. Pero hay cosas que, por ejemplo, me pasaba cuando hacíamos un programa de periodismo deportivo. Siempre decíamos, siempre a mí fue alguien que me interesó el análisis del juego, el profundizar un poco, el hablar con los técnicos, con los jugadores. Y estaba del otro lado los programas que eran el show. Entonces hoy en política veo cómo también esas cosas pasan. Es decir, está el show, el que todos gritan. Está el otro que pregunta, que escucha, que escucha la idea, le repreguntan. Y voy a decir, ¿qué termina pasando en las dos circunstancias? En las otras, como me pasaba en lo deportivo, parecía que el show vende más y el show es el que genera la posibilidad de atrapemos a la gente porque en el otro es un embole y no te mira nadie. Y yo me resisto a creer eso, yo me resisto a creer, digamos, esto es, que es primero el huevo o la gallina. ¿Consume lo que le doy o en realidad yo le estoy dando esto y me consumen y tengo que cambiar esa lógica? Entonces parecería que en el grito, en la discusión de café, callejera, estaría la parte donde uno concita la mayor atención y no cuando me pongo a escuchar a alguien que propone algo y que enriquece y que me hace aprender. Y no porque diga lo que yo quiero, todo lo contrario, escucho a ver qué está pensando el otro que no cree como yo. Porque dice cosas que me enriquecen, digo, a ver, ¿cómo está pensando este otro? A ver en qué está, qué dice, cómo lo mira. Y realmente uno ve que tanto en aquello como en esto hay una gran superficialidad en la mayoría de los casos. De temas que uno le gustaría profundizar o uno lo ve en el día a día, dice, che, pero todo termina siendo, arrancamos con la balacera, arrancamos con el choque y arrancamos, y yo lo planteaba también cuando estaba en un noticiero. Sí, che, loco, ¿no? La vida es como si la vida nuestra fuera todo, está llorando en un rincón por los problemas que tenemos y no vamos a bailar, no vamos a tomar algo con los amigos, no nos divertimos, no nos reímos de un chiste, es todo mal, todo mal. Bueno, hoy la política o los noticieros o los programas parecería todo lo malo, no podemos rescatar nada. Es como
vivir en la depresión constante. Digo, no digo ocultar los problemas, pero tener otra mirada. Y realmente cuando uno plantea, por supuesto que uno puede tener mayor fundamento por lo que ha vivido, por lo que se ha nutrido de temas más concretos. Y hay otros que uno, informándose, se crea una capacidad de por lo menos poder tener un criterio y un sentido común por opinar. Entonces, me ha tocado en este año y medio, estos 2 años, distintos temas con los que yo no estaba formado académicamente. A ver, energías renovables. Vino un sector, las energías renovables, nos explicó el tema, cuáles eran las alternativas, cómo era, cómo no era. Elaboramos una ley. La doctora acá anotó legalmente y le dio el marco, pero lo fundamentamos con los profesionales, lo llevamos a la Cámara y lo defendimos. Lo mismo que con la conectividad, con la ley que hoy está trabada así en diputados. Tema de las carnes. Y fui a hablar con el dueño de un frigorífico, me explicó las alternativas, cómo los animales en Argentina los matamos muy chicos y aumentando el quilaje con una cámara de frío podemos llegar a un nivel de carne que sería, damos volumen de carne y tampoco perderíamos el sabor o la textura que a nosotros nos gusta comer la carne. Es decir, vas aprendiendo elementos. Y yo me pregunto, digo, che, pero ¿cuántos de mis colegas se ponen a indagar y a preguntar sobre esto para que después a mí, que estoy en la función, me pregunten con algún fundamento? Y no terminemos simplemente dando vueltas siempre sobre lo mismo, y que la balacera, que es un tema gravísimo, y es el tema de la inseguridad, pero también cómo retroalimentamos esa historia, y cómo los medios retroalimentan esa posibilidad. Esas son algunas de los conceptos. Digo, yo creo que en algún momento hay que marcar esa diferencia. Lamentablemente hoy hay otra situación también que se vive, que van ganando espacio empresarios que hasta entrar con plata en los medios, lo único que sabían era apretar el power del televisor para encenderlo. Hoy con una carretilla de plata compraron algunos medios, compraron otros medios y hoy se sientan y te dan lecciones de lo que hay que hacer con los medios. Y lo usan a los medios nada más que para extorsionar, para hacer negocios. Y eso es un grave problema. Porque los medios se están quedando en manos de gente que no le interesa el periodismo. Entonces, estamos en una gran complicación. Y eso también es un problema muy grande. A ver, ¿nunca existieron y existen ahora? No. Pero me da la sensación que los límites cada vez se corren un poquito más. Entonces, lo que antes tenía algún freno y algún límite, hoy está quedando de lado y se avanza en un desquicio que la verdad que no está bueno. No está bueno para quienes laburamos de periodistas, y mi pasión no se va a morir nunca, aunque esté en otra función, de querer decir lo que pensamos y lo que sentimos. Por supuesto que sin comer vidrio, porque a nadie se le ocurriría llegar a límites donde uno se balea el pie, está claro eso. Pero digo, de expresar nuestras convicciones y nuestros deseos sin tener que estar prestando atención 5 veces si no le estamos jodiendo el negocio al dueño del medio. Entonces, este es un tema también que hace a la condición de los periodistas. Y yo rescato lo de Iván, y no porque está aquí, pero siempre ha sido un periodista que, más allá de estar en un medio que está emparentado con un lado de la grieta, siempre tuvo esa visión de pararse en un lugar en donde se atiende la repregunta, el debate, y hasta dónde estamos en esa grieta, fagocitándonos los mismos que pensamos una determinada
una determinada cuestión. Digamos, como que nosotros lo que se hace de un lado está todo bien y no se discute. Y vamos para adelante. Y lo que está del otro lado se hace todo bien y no se discute. Y va para adelante. Parece entonces que hay una necesidad de parar un poco la pelota y de preguntarnos determinadas cosas. Porque si no, realmente no crecemos si no planteamos los temas importantes. ¿Cómo planteamos los temas importantes hoy hay determinadas banderas que parece que se la han apropiado determinados sectores que en la práctica contradicen absolutamente lo que dicen pensar. Entonces, hoy hay algunos sectores que hablan del trabajo y paralelamente, como el trabajo, y paralelamente cuando estuvieron, cerraron fábricas y se perdieron puestos de trabajo. Entonces es contradictorio. O levantan la bandera argentina y salen a pasear con la bandera argentina en cada manifestación, y cuando uno ve cómo representan al país y cómo lo dejaron, es realmente, dice, bueno, si me querés así, prefiero que no me quieras. Para amigos como estos, prefiero que no me quieran. Entonces hay símbolos que se van cruzando y se van ensuciando, y realmente hay un mensaje también allí en una batalla cultural que se da a través de los medios, y no es casual. Y no solamente los medios, sino que aparecieron con el tiempo las redes sociales para manipular y mucho esa conciencia. Manipular mucho también, y a veces nosotros también caemos en este microclima, tanto la política como los medios que están en el tema, pensando que hoy la gente se está tirando los pelos por determinada discusión. Y a la mayoría está pensando cómo hace para llegar a fin de mes, si se puede ir de vacaciones, si en el fin de semana largo y está lejísimos de todos esos temas que al microclima parece que vamos a manejar el país entre la política y el periodismo político. Parece que ese es el mundo totalmente alejado de la gente, porque así como la política se aleja de la gente, muchas veces son los funcionarios, no la política, los funcionarios se alejan de lo que realmente le pasa a la gente. El periodismo muchas veces hace lo mismo. Entonces digo, son algunos disparadores también. A mí sinceramente de lo que más me preocupa, o siempre me preocupó estando en los medios, y hoy lo reafirmo de este otro lado. Yo creo que nosotros desde los medios podemos o se puede aportar mucho en el crecimiento de qué pensar, de cómo ayudamos a construir otra realidad, cómo ayudamos a construir otro pensamiento. Es una batalla cultural esta. O nos dejan chiquito, que nosotros pensemos en lo pequeño, en las cosas que realmente son superficiales, o nos ayudan a pensar cómo hacemos para cambiar la realidad. ¿Cómo hacemos para realmente enfrentar los temas que tenemos? ¿Cómo hacemos para reconvertir una Argentina que cada vez come más caro? Es un tema gravísimo. ¿Cómo hacemos para reconstruir? Él hablaba de la deserción escolar. Y hablaba también de lo de Toyota. Ustedes fíjense hoy lo que pasa con las fábricas. Hoy las fábricas están empezando felizmente a producir. Lo que hace Toyota, nuestros sindicalistas acá en nuestra zona, tanto ESMATA como la Unión Obrera Metalúrgica, en los 4 años en donde las fábricas se cerraban por la importación, entre otras cosas, la importación indiscriminada que se abrió, también flexibilizaron de alguna manera esos convenios laborales para que pudiera seguir trabajando la mayoría y no los manden a la casa. Entonces las suspensiones eran: perdemos un poquito todos, si no algunos se van a la casa y se quedan sin laburo. Se pusieron arriba de ver cómo se solidarizaba el mal momento, teniendo un compromiso muy concreto. Y esto que está pasando, hoy las empresas empiezan a trabajar y no encuentran mano de obra capacitada. Entonces, si hay jóvenes, entonces, ¿cómo reconvertimos el sector educativo para poder tener una salida laboral concreta? Ese es uno de los grandes desafíos. Ustedes lo escuchan en los medios. Planteemos estas cosas. Planteemos cómo están trabajando las escuelas técnicas. Yo soy un enfermo, y repito esto de hace 1 año y medio. ¿Cómo incentivamos para que los pibes y las pibas estudien robótica e informática? Porque hoy hay puestos de trabajo que salen como pan caliente. Y sin embargo no hacemos nada
para incentivar, salvo algunos colegios privados que tienen sus propios laboratorios, cómo hacemos para que desde chicos empiecen a incentivarse a estudiar robótica e informática y ya a los 15 y 16 años ya les sale de memoria. Esto es como cuando nos llevaban a aprender música o andar en bicicleta, cuando vos, el ser humano hasta los 12 o 13 años absorbe todo como esponja. Cuanto más rápido empezás a aprender algo, más rápido lo vas a replicar y te va a resultar más fácil en el resto de tu vida. Bueno, ese compromiso de empezar con esa instancia. La robótica y la informática nos va a dar mano de obra de los jóvenes de acá a 30 años, de mínima. ¿Tá? Entonces, ustedes escuchan alguna vez esos debates y che, ¿cómo cambiamos la matriz de la educación para que tengamos salidas laborales concretas, rápidas? Si tenemos fábricas de lo que sea, hoy necesitan una máquina, manejan un software, en la mayoría de los casos. Si no lo saben manejar, correte que venga el otro. Es así. Entonces, no seguimos con la historia de la grieta y no discutimos las cosas importantes de volumen. Y pongámosles desde los funcionarios o desde el periodismo, o es una mixtura. Realmente esos debates son los que faltan llevarlos a un plano y no porque a la gente le aburre. Entonces seguimos escuchando las discusiones vanas, los gritos y las pocas ideas que se aportan. Así que un poco eso es para aportar, Iván, a la charla y bueno, al debate de los compañeros. Yo recojo una última cosa porque me parece más interesante si... no sé si la propuesta se abra preguntas. Sirve también para que... Porque yo siempre quiero aclarar algo. Trato de poner el foco en las cosas que hacemos mal nosotros, en un nosotros súper amplio. Porque creo también que, si bien a mí me pasa algo, yo nunca me siento con alguien con quien pienso distinto pensando que es un hijo de puta, digamos, ¿no? Porque si no es como, viste, el diálogo, sentémonos a dialogar. Vos sos un hijo de puta, pero sentémonos a dialogar igual. Hay una cosa ahí muy de la política argentina, del periodismo argentino, de la superioridad moral, ¿no? Bueno, te voy a dar el beneficio de sentarme con vos a conversar sabiendo que sos una mala persona, que querés cerrar empresa, que querés que la gente se quede en la calle, etcétera, etcétera. Distinto es discutir cuestiones que ocurrieron, ¿no? Distinto es discutir política industrial, política de servicios, política económica, política financiera, política laboral. Porque felizmente o infelizmente todos los espacios políticos que están hoy en discusión gobernaron la Argentina. Estoy hablando a nivel nacional. Ahora, soy tan autocrítico del periodismo porque muchas veces lo que pasa es que quienes no están en las discusiones del microclima, que decía Marcelo, o no están súper informados, las poleas de transmisión son los periodistas. Entonces, ustedes seguramente tendrán familiares que los define lo que miran en televisión, la línea, lo que llamamos nosotros la línea, la define un periodista que ven en televisión y no el dirigente político, digo, de su localidad o de su provincia o de nivel nacional, digamos. ¿Por qué? Porque al presidente, o a la en este caso el oficialismo, o a la vicepresidenta, o al gobernador de Santa Fe, o al gobernador de la provincia de Buenos Aires, o a algún dirigente político, el presidente de la Cámara de Diputados, o el ministro del Interior, los escuchan una vez cada 2 meses, y los escuchan, digamos. Y al periodista lo tenés todos los días, piqui, ¿no? Como un picaceso, para bien o para mal, como un picaceso. Entonces, para mí el problema es ese, porque después eso tiene una configuración, se configura políticamente, porque el dirigente político dice, bueno, pero yo tengo un rígido que me pide esto. Bueno, también, pero ¿por qué tenés ese rígido? Bueno, en parte tenés ese rígido por cómo performás vos el discurso, pero también tenés ese rígido porque el periodista, que es más sencillo decir este es bueno, este es malo, que decir, no, mirá, ahora hay una discusión sobre la concentración en Argentina. El mercado de Argentina de alimentos está concentrado, recontra concentrado. ¿Eso provoca que suban los precios? La verdad que no. La verdad que no. Digamos, hoy lo veía, bueno, no importa, no voy a criticar a nadie porque no viene acá, pero en un canal a nivel nacional. Pero
¿Qué te hace la concentración? Que los precios sean altos, altísimos, recontra altos, diría algún ex funcionario de la Argentina. Pero no que suban, que son dos cosas distintas. Entonces, ahora, ¿cuál es el desafío hoy del oficialismo? A mí no me importa por qué suben los precios. Yo quiero que no suban más porque quiero que la gente tenga para comer. Y ese es el eje de la discusión. Entonces vos tenés discusiones que ameritan soluciones de mediano y largo plazo y no tenés ese tiempo. Tenés el recontracorto, que es que la gente, como decía Marcelo, pueda morfar. Por eso además yo siempre digo algo que es que prefiero a la política que al periodismo 10 sobre 10, digamos. Prefiero a cualquier político antes que a cualquier periodista. Porque es muy complicado gobernar este país. Y es muy complicado gobernar las provincias de este país. Porque las necesidades que tenés son necesidades imposible siquiera de mensurar. Entonces, ese es un punto, y el otro punto que hay que hacer mucha docencia es que vivimos en un país donde cualquier grupo de poder te define una política pública. Entonces, vos no modificás tal cosa porque el empresario del sector es muy poderoso, o no modificás tal otra porque el gremialista del sector es muy poderoso, o no modificás tal cosa porque... Y eso es una derrota a viva voz y por todo lo alto, y por eso creo, volviendo a una de las cuestiones que decíamos, que hay que... Ahora estamos, digamos, los que creemos que la política es la única herramienta de transformación social, estamos resistiendo, digamos, no estamos en ofensiva. Bueno, pero hay que parapetarse y no aflojar ni un tranco de pollo, porque Macri lo citó mal, pero Churchill hablaba de la democracia como el peor de los sistemas, pero el único posible. Bueno, uno podía... citarlo mal también, hacerle el homenaje al expresidente y decir lo mismo de la política, digamos. Sí, ha encontrado como configuración de las sociedades, está encontrando sus límites, puede ser que esté encontrando sus límites, pero no encontramos uno mejor, digamos. Entonces valorémoslo, abracémoslo y protejámoslo. Eso es lo único que tenía para decir. ¿Eso está? Sí. Un detalle más que me viene a la mente de lo que había dicho antes Iván en cuanto a... me pasaba el otro día, estaba en la fiesta de Doma y Folclore de San Justo. Claro, lo que se vivía ahí era un mundo en donde la tradición, digamos, yo cerraba los ojos y estaba viendo a Estanislao López. Claro, y vos veías toda una fiesta, pero una fiesta de compartir, de el mate, era una vivencia cultural de esa gente espectacular, porque lo sentían de esa manera. Llego acá, bueno, el gobernador a caballo, todo era un clima que se vivía. Realmente ibas por los stands, podías comprar asado, podías comer lo que quisieras. Algunas ciudadanas se compraban boinas, botas de cuero, que fueron allá. Cuando llegamos acá, lo primero es la Sociedad Protectora de Animales, criticando la doma, el folclore, sí. Cómo culturalmente estamos partidos en sectores, lo que él decía de lo que había pasado en Tierra del Fuego. Sí. Pero a pesar de todo eso, hay algunos medios de capital que abarcan todo el territorio y atraviesan todas las culturas con un mensaje único. Entonces, ese que estaba arriba del caballo y que lo disfrutaba y estaba en su mundo y estaba con la cultura de tierra adentro, de la argentinidad, del nacimiento, ve el choque de la Panamericana y no ve lo que le pasa a 5 kilómetros de su pueblo. Digo, venía analizando todo eso, así como hay culturas de cada sector, de cada población y que se ven tan contrapuestas. Uno recorriendo la provincia puede ver cómo tenemos culturalmente una diferencia muy grande por distintas cuestiones, ¿no? Pero a su vez atravesados todos por el mismo mensaje y por el mismo discurso y por la misma por los mismos canales que están centralizando todo. Ley de medios allá a lo lejos ha quedado,
pero esa sí también es una situación para analizar, para encontrarle una mirada que en algún momento la tenemos que brindar desde los medios, y cómo esa federalización tiene que llegar, porque cada región tiene sus problemas, su idiosincrasia, su cultura, y la debe proteger, y no debe ser avasallada. Entonces, respetarla, entenderla, sobre todo entenderla, y no cuestionarla. Y eso también es un tema que hablando de algunas, me acordé de algunas de las cosas que había mencionado Iván. Eso, no sé si alguno tiene alguna pregunta para hacer. Abrimos el espacio, no sé cómo estamos de tiempo, ¿estamos bien? Entonces, si alguno tiene alguna pregunta para romper el hielo. Hola. Sí. Para Iván, cuando hablamos de debate, sentí que tenemos que hacer un note sobre de educación, o sea, por ejemplo, hacer una plataforma educativa. Y también otra cosa, si tenemos que hacer debate sobre la aplicación de un salario universal. Me cagaste a palo, por ejemplo. No, yo tengo muchos defectos, una innumerable cantidad de defectos que no nos alcanzaría el tiempo que nos queda. Pero tengo una virtud que es sé decir no sé. ¿Verdad? Tranquilamente en el canal. En televisión parece que está prohibido. Yo no tengo la menor idea qué hay que hacer con la educación en Argentina. No tengo la menor idea. Sí creo que quienes idealizan o juzgan negativamente, de una manera taxativa, la situación educativa, es decir, no hay nada para modificar o es una catástrofe, yo creo que la deserción escolar es una catástrofe, estoy hablando del sistema educativo, de la calidad del sistema educativo, etc. Son dos cuestiones que, como en general en los debates taxativos, excepto, hablo personalmente en el negacionismo, excepto en esos casos, o en algunas cuestiones de índole penal, las cuestiones taxativas están mal, porque tienen complejidades y grises muy importantes. Entonces, sí te puedo transmitir lo que hablaba el otro día con un especialista, porque me invitaron a dar una charla de por qué la educación no formaba parte de la agenda de los medios de comunicación. Un grupo una organización del tercer sector, financiada fundamentalmente por empresarios, pero que tiene un consejo asesor muy diverso, que se llama Argentinos por la Educación, y que la coordinaba alguien a quien yo conocí criticando muy duramente, y después pasé a tener un vínculo muy agradable, que es Mariano Narodowski, que fue ministro de Educación de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, cuando Macri era jefe de gobierno. Y hablé con un par de especialistas para no ir, digamos, a decir no sé. Y lo que me decía este especialista, me dice, mira, acá hay... No lo quiero poner en palabras de él porque yo lo decodifiqué a mi manera, pero creo que hay cuestiones que son de índole educativa. Por ejemplo, que los chicos salgan sin saber leer o escribir, digamos, ¿no? Del primario. Pero después hay cuestiones que, y perdón el sesgo, pero yo creo que no se resuelven en el Ministerio de Educación, sino se resuelve en el Ministerio de Economía. Entonces, la docente que da clases, vamos a poner lugares que son como muy... que da clases en el colegio... Laura Radetich, que es la docente que se discutió, que debatió con el alumno, que agregó, ponga el verbo que usted, me da igual. Fue un mojón. Escándalo. Estudia lo mismo que la docente que da clases en el Esquiu, que es un colegio muy cheto de Capital Federal. Estudia lo mismo. La diferencia que se genera, o sea, estudian en el profesorado o en la facultad, donde sea. La diferencia se genera después obviamente en especializaciones y en que los estudiantes que vos, y en las herramientas que vos tenés para abordar a un estudiante. Entonces, si vos tenés que abordar situaciones de violencia familiar o de falta de alimentación o de falta de ropa o que no tiene zapatillas, no es lo mismo que si tus estudiantes tienen un grupo familiar que acompaña
en ese avance educativo. Esto me decía esta persona. Entonces creo que, como en casi todas las cuestiones, yo no soy marxista, pero tengo alguna distorsión en ese sentido. Creo que, como en casi todo lo que discutimos, muchas de las cuestiones no se dividen, sino que se dividen en cuestiones de clase. Entonces, creo que sin ese enfoque es imposible hablar de educación en Argentina. Respecto al salario universal, no tengo una posición tomada, no lo sé. Y tampoco sé qué hay que hacer con la educación. Sí creo que para encarar un debate de la educación, a mí me gustaría que esto que estamos charlando esté contemplado. Pero no tengo la menor idea. Gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, en primer lugar, agradecerle a los dos. Creo que para quienes nos gusta discutir política y venimos de esta facultad puntualmente, estos espacios siempre fueron muy valorados y los necesitábamos. Escuchándolos, y va para los dos, digo, quien me quiera responder o pueda responderme. Como fui linkeando cosas de ambos en sus intervenciones, y me surge la pregunta por marcar agenda, digamos, hasta qué punto los medios de comunicación siguen siendo el actor principal en marcar agenda, o si lo fueron alguna vez. Digo, porque por ahí Marcelo mencionaba, bueno, la repetición de determinadas noticias, o vos, Iván, de la ubicación geográfica que tienen los medios mayoritarios de nuestro país. Digo, esas son cosas que a mí me hacen pensar hasta qué punto se sigue marcando agenda desde ahí, agenda en lo político, y si son el único actor que marca agenda, porque quiénes son pandemia, bueno, no sé, dejamos de tener los movimientos sociales en la calle, o determinadas reivindicaciones que venían de esos sectores que se expresaban por otros canales, o que las redes sociales pueden tener otra impronta. ¿Qué análisis hacen ustedes de eso? A mí me da la sensación que muchas veces los medios marcan agenda, pero también puede estar en la habilidad de los gobiernos de marcar la propia agenda y de cambiar el sentido. Entonces, si hay una habilidad política y hay determinadas cuestiones que se plantean bien, se puede manejar agenda desde los gobiernos. Cuando eso vacila un poco y la oposición está fuerte, y la posición del gobierno, depende. A ver, vamos a separar, porque a lo mejor hay una construcción en mi cabeza que dice que los medios hoy están en contra del gobierno, casi parecido. Digo, si los medios están muy fuertes con la oposición, es probable que si no encuentran un gobierno que sepa cómo marcar la agenda, los medios vayan de la mano de esa oposición marcando una agenda. Cuando hay un gobierno convencido o con determinadas políticas y toma la iniciativa, borra el eje de la discusión y va por otro lado. Pero es una lucha constante. Y ni hablar de los medios del lado del gobierno de turno. Es muy difícil que no marque la agenda ese gobierno con esos medios. Por eso también hay que ver de qué lado están, ¿no? Pero en líneas generales, a mí me parece que si alguna vez pensamos que las redes iban a dejar de lado a los medios de comunicación, esto no está pasando claramente, sino que a su vez las redes retroalimentan a esos medios de comunicación dominante. Y es un instrumento más para llegar casi focalizadamente. Hoy difícilmente, bueno, esto ya, Iván, esto es algo que ya estadísticamente está recontra comprobado hace rato. Uno a los medios no entra para googlear www.talmedio.com. Generalmente entra de las redes. Entra de un tweet, entra de Instagram, entra de Facebook, pero entra desde las redes al medio y a la noticia que le interesa. En líneas generales, el común de la gente. Con lo cual las redes es claramente un apéndice de muchos de esos medios. Yo, perdón, me levanto tanto que un programa de los riñones tengo mucha agua. Un tema de salud, ni pregunto ni pido disculpas. ¿Hasta qué punto los medios siguen siendo el actor principal para marcar agenda? Ahí, como siempre, todo el tiempo cuando algo a mí no me sale, no digo, tendría que ir a terapia yo, pero no digo qué me hicieron, sino qué hice mal.
Entonces, si uno define, yo me pongo en un lugar distinto, digamos, me calzo el traje de algo que nunca participé, que fue de política, y te diría, ¿por qué los periodistas logran marcar una agenda que yo no quiero marcar o que yo no quiero tener? Bueno, si vos recordás el gobierno de Cristina, no estoy hablando haciendo una valoración del gobierno, estoy hablando de la praxis política del gobierno de Cristina. Te recagaba a palos, digamos. Un día estaba discutiendo el monumento a Juana Zurduy en el Colón, y otro día estaba discutiendo la estatización de FJP, y otro día la ley de medios, y otro día CIPF, y otro día el matrimonio igualitario, y otro día identidad de género, y era todo el tiempo insoportable para alguien a quien no le gustaba la política, pero también era muy, muy nutritivo, porque como vos no te querías quedar afuera de ninguno de esos debates, te obligaba a entenderlos, aunque sea sucintamente, porque vos podés decir, bueno, YPF, bueno, qué sé yo, ¿cuánto está el barril de BTU? Y, no sé cuánto está el barril de BTU hoy, digamos, no me fijé. Ahora, sí podés tener una idea más o menos macro de por qué está bien que YPF sea 51% estatal. Bueno, todas estas cuestiones no nacen porque un día dijiste, no sé si hay una calle, perdón, yo no conozco la calle ni Bahía Blanca, pero no sé si hay una calle que se llame Mosconi acá, pero no es que un día pasaste por Mosconi en un jacarandá lindo y decís, voy a ver quién era Mosconi. Ocurre porque la política tomaba iniciativas todo el tiempo. Yo creo que, y acá quiero hacerme cargo yo de lo que voy a decir para no comprometerlo a Marcelo, yo creo que parte del problema que tiene hoy la política en Argentina, el gobierno nacional en Argentina, es que no tiene iniciativa. Entonces la iniciativa, esto, viste, siempre se dice una frase muy cosa que es, la política, si vos no ocupás el lugar, lo ocupa otro. Bueno, la agenda pasa lo mismo. Si vos no planteás los temas de agenda, la agenda la ocupa otro, con los temas que quieren. Entonces, y después, a mí hay cosas que yo no comprendo, digamos, que son las elecciones muchas veces de los emisores. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí por hoy. Así que respecto a la agenda, creo que lo primero es, pongo un ejemplo rápido. El otro día alguien se quejaba porque yo, Aníbal, a quien conozco y respeto y me parece que Aníbal Fernández, y ha sido víctima de la operación político-judicial, digamos, más siniestra de la que se tenga memoria, donde articularon sectores del peronismo, sectores de grupos que financiaron eso de afuera, medios de comunicación, etcétera, que es la acusación del triple crimen. Hecha esa salvedad, yo lo fajé bastante a Aníbal por el tuit de Nick, ¿no? Y alguien me decía, se había enojado con eso, me decía, bueno, pero la oposición tal cosa, la oposición tal otra. Yo, mirá, si vos sos peronista, hiciste política entre el 2007 el 2007 y el 2021, y no te diste cuenta que el peronismo tiene la cancha inclinada, y que no miden los medios de comunicación y el sistema con la misma vara al peronismo que al antiperonismo, y bueno, vos tenés un problema de percepción. Porque eso no va a cambiar. No va a cambiar hasta que pase alguna cuestión de índole medio de Big Bang, ¿viste? Una cosa medio una supernova. Entonces, esas son las reglas con las que estás. ¿Son justas? No. Revisten... ¿Son parte del problema? Seguro. ¿No son leales? Seguro. Entonces, lo primero me parece que es que tenga centralidad política. Sin centralidad política, lo que tenés son lógicas insulares, donde este sector reclama esto, este reclama esto, este reclama esto, este reclama esto, no hay ninguna integralidad en eso. Entonces, creo que también es lógico, pues la primera vez que gobierna el peronismo en coalición. Pero también creo que es un problema. Yo creo que si el gobierno no encuentra una síntesis política, que es parte de los problemas de agenda, no es que me estoy yendo, no alcanza ni aumentar el progresar, ni no alcanza con nada. Y después sí lo que hay es una articulación que yo otra vez creo que es política en los medios de comunicación. Si ustedes se fijan después del tuit de Aníbal, hablo de Aníbal porque pasó la semana pasada, digamos, podríamos hablar de cualquier otra cosa. Las principales caras de amigos, muchos de ellos, pero las principales caras televisivas de Clarín y La Nación Más
más los principales columnistas de los diarios, más la dirigencia política, la palabra que usó en todas sus intervenciones fue mafia. Y eso no es que uno tuvo una idea y el otro dijo qué bueno y la fueron repitiendo. Hay una articulación muy profesional, muy bien hecha, que probablemente te lo permita también esa alianza natural, estar en la oposición y no estar en el oficialismo. Pero es una profesionalización que está muy bien hecha y que a mí me hacía acordar, por ejemplo, a lo que pasaba durante el último gobierno de Cristina. Fue como el primer episodio que vi de una articulación casi perfecta en 72 horas, donde empezó así y terminó de esta manera. Entonces la profesionalización de eso también me parece que, esa articulación me parece que tiene que ver con eso. Y después algo que es exógeno, ustedes son, corríjanme, pero también de relaciones internacionales en la facultad, que a mí es algo que me gusta mucho. No es un fenómeno local. Exacto. Los que creemos que una vez, y con esto termino, pero yo estaba con una persona muy importante del mercado de capitales de la bolsa, del mercado de capitales de Buenos Aires. 2014 esto. Y ni se hablaba de meritocracia todavía, o no se hablaba en los términos, se hablaba después. Y me dice, alguien a quien quiero mucho, y me dice, ¿qué es meritocracia? Le digo, ¿para vos qué es meritocracia? Y dice, bueno, meritocracia es que vos nacés con 10 fichas, yo nazco con 10 fichas, a los 50 años yo tengo 1.000.000 de fichas, vos no tenés ninguna, y es una meritocracia. Y entonces la respuesta que yo creo que están pensando muchos de ustedes acá y muchas de ustedes acá es, bueno, pues no nacemos todos con 10 fichas. ¿No? Y él, que es una persona que ustedes ven en televisión mucho, muy articulada, indudablemente inteligente, se reclina sobre su asiento y me dice, ¿sabes que no lo había pensado eso? Y entonces decís, ¿y qué habías pensado? ¿No? Es como ¿qué creías que era, digamos? Entonces, que todos teníamos 10 fichas. Claro, que todos teníamos 10 fichas. Entonces, eso para mí se traslada también esto. Por eso yo ejerzo mucho en mi vida no periodística, que casi es toda mi vida, felizmente hoy, lo vincular, ¿no? Porque para nuestra generación el diálogo ya no es un fin en sí mismo, es un medio para un fin, o espero que sea así. Sí, a mí me da un poco de, perdón lo que voy a decir y lamento que quede grabado, pero a mí me da un poco de paja cuando la propuesta es hay que dialogar. En nuestra generación, en las generaciones que vienen encima, la generación de Marx, etc., viene muy partida por muchas cosas, pero nosotros conversar con, ustedes tienen vida universitaria mucho más, digamos, pero conversar con el que piensa distinto es medio una gimnasia natural todo el tiempo. Te podés tirar tiros, a veces metafórica, a veces literalmente, pero en general medio es una dinámica normal. Entonces yo digo, bueno, el diálogo tiene que ser un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Entonces yo trato todo el tiempo de unir mundos, ¿no? Lo hago en algunos lugares que tengo en la ciudad de Buenos Aires, o en mi casa, qué sé yo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el otro día hablaba, no sé si vieron ustedes en la noticia, se juntaron los dueños de las principales compañías de la Argentina, está bien, faltó Techin, faltó Clarín, faltó Arco, faltaron varios, faltó Aeropuerto, todo lo que ustedes quieran, pero con 4 de las principales figuras del gobierno. Entonces yo hablé con uno de los empresarios que estaba ahí, y me dice, bueno, es muy bueno haber hablado porque, bueno, pues nos damos cuenta que no son antiempresa, que no son esto, que no son lo otro. Y tal vez, digo, los que conocen acá los actores, o Marcelo que los puede conocer mejor que nosotros, vos decís que una familia que es 5ª generación de productores ganaderos, como es Guado de Pedro, o Massa, o Mansur, que sean antiempresa, yo digo, qué sé yo, no me detengo un segundo en ese debate. Y él lo que me decía es, no, en mi mundo sigue siendo como el prejuicio sobre la idea que tiene el peronismo sobre el sector privado, y uno dice, bueno, y él me decía algo, me dice, ahí sí pesan mucho los medios de comunicación. Ahí pesan muchísimo los medios de comunicación, porque dice, el CFO de mi empresa lee que un columnista sobre el cual él tiene credibilidad dice que tal dirigente de la Cámpora, o tal dirigente del peronismo, o tal dirigente quiere hacer tal cosa en el sector privado y lo cree. Y entonces empieza la lejanía. Y si encima del otro lado no se propone esa interlocución para decir, che, mirá que quinta generación de productores ganaderos, digamos. O sea, a mí no me vas... Podemos tener diferencias que hay que hacer con el sector agropecuario, pero yo no creo que el sector agropecuario sea el enemigo, el que me dio a comer.
esa doble vía, digamos, la que es necesaria siempre, el conocimiento al otro para derribar los prejuicios, también creo que tiene que ver. Porque a mí me pasa algo, y creo que esto espero que le pase a todos los periodistas. Yo una vez que me siento a tomar un café con alguien y traigo una relación con alguien, después me cuesta 10 veces decir en televisión algo que iba a decir si no lo conozco. 10 veces. Y ahora que tengo un hijo, averiguo primero si tiene hijos. Esto que les estoy diciendo es real. Porque uno a veces en la televisión o en la radio, yo lo experimenté con alguien muy cercano, dice algo, puede ser verdad o no, no importa, pero es una crítica, es una opinión, no es un dato. Y si es un dato y es errado, es doblemente grave. Y vos pues tenés chicos que te preguntan, che, ¿qué dijo? Pues las redes, ¿viste? Vos entrás, googleás el nombre de tu viejo, a mi hijo le faltan por suerte, igual como los pibes ahora le faltan 6 meses, digamos. Pero le faltan 10 años, digamos. Y eso también me parece, como ese trabajo artesanal de lo vincular, a mí también me parece importante. Digo, de lo macro a lo micro. No es un brochazo y ya, no se resuelve con esto. Es una batalla cultural que está perdiendo, no digo el peronismo, digo el campo nacional. Hay determinadas cuestiones, como decirte, esto de los planes y demás. Y hay datos concretos de los planes que tenía Néstor cuando llegó al gobierno, los que dejó Cristina y los que dejó Macri, que aumentaron el doble a los que había dejado Cristina. Entonces hay una cuestión instalada de que el peronismo destruye las fuentes laborales. Cuando la historia del peronismo fue construir escuelas de oficio, la Universidad Tecnológica, que fue la Universidad de los Trabajadores, nos llamaba Universidad Tecnológica, permitía que los trabajadores lo hicieran durante el día en sus fábricas y a la noche podían seguir estudiando una carrera universitaria. O sea, la concepción es diametralmente opuesta. El peronismo viene a darle una mano a las pymes, a la pequeña y mediana empresa, a producir, a sustituir importaciones. Que eso genera empleo, genera movilidad económica ascendente. Y bueno, ¿qué se instala en el común de la gente, de los medios? Quieren planes, son todos planeros, le dan plata, son vagos, no trabajan. Y es totalmente lo opuesto a lo que se está proponiendo. Y cuando se generan puestos de trabajo, se terminan los planes. Y se perdieron en 4 años aquí 135.000 puestos de trabajo en blanco. Entonces, ¿cómo también la construcción cultural va haciendo y va instalando ideas mentirosas en donde no hay... Cada vez que hubo un gobierno peronista, subió la inversión en educación y bajó cuando no estuvo el peronismo en el poder. Entonces, ¿la construcción cuál es? Nos dijeron que iban a hacer 3.000 jardines. ¿Se acuerdan cuando decía, si ahorramos en aerolínea hacemos 2.000 jardines, si sacamos el fútbol para todo, con esa plata hacemos tantos jardines? Hicieron 100. De los 3.000 hicieron 100. Bueno, y la idea ¿cuál fue que quedó? No, los jardines de infantes, las escuelas, las universidades, la cantidad de universidades que se crearon en los barrios populares a lo largo de 12 años, fue que después la gobernadora dijo, cerremos las universidades, total los pibes pobres no van a ir a la universidad. Bueno, estas son las construcciones colectivas que se generan también y que es una batalla cultural. Esa es una batalla claramente cultural que por ineficacia muchas veces, no solamente la culpa de los medios de comunicación, ineficacia de quienes estamos de este lado, no supimos construir o no sabemos por lo menos a veces cómo comunicarlas. Yo lo veo, bueno, lo discutimos y hago un mea culpa de lo que pasa, por ejemplo, en la provincia. Todos los días vemos licitaciones y aperturas de sobres y obras, y vas a una localidad y hay obras, y hay obras, y decís, che, pero la gente lo sabe. Y claramente que me parece que hay muchos que no lo saben. Lo mismo pasa cuando recorríamos la provincia y esto que se está dando ahora en números concretos, uno lo veía caminando, como la pequeña y mediana empresa hablabas con los empresarios y dicen, no tengo mano de obra capacitada, no tengo de dónde sacar gente, estamos trabajando en muy buen nivel, y incorporamos, invertimos en maquinaria, ahora se está viendo, pero recién ahora
se está empezando a comunicar un poquito esta realidad que uno recorriendo y caminándola hace 3 o 4 meses que la viene viendo. Entonces, el problema de comunicación, como decía Iván, no solamente es echarle la culpa a los otros, sino qué hacemos nosotros para comunicar bien y para llegar y para construir, no un relato, construir una verdadera identidad y un mensaje concreto de lo que se está haciendo, más allá de que la plata no llegue todavía a la mayoría de los argentinos que tienen un salario muy retrasado, y creo que ese es el gran problema que hoy estamos sintiendo. Esta capacidad de marcar agenda, venir escribiendo un par de cosas, ¿hasta qué punto creen que tuvo influencia en el resultado de las PASO? La capacidad de los medios hegemónicos de comunicación de marcar la agenda, ¿hasta qué punto influyó en el resultado de las PASO? Claro. Sí, para mí los triunfos como las derrotas son multicausales, ¿no? No hay un motivo. Ahora, creo que donde ha tenido éxito, vamos a decirlo de esta manera, donde ha tenido éxito me parece un periodismo que yo le soy franco, digamos, a mí me genera un poco de rechazo la adjetivación permanente. Pero ese periodismo es el que ha tenido más éxito en este tiempo. Y creo que ha tenido éxito en 2 factores fundamentales. En el primero, en la crítica a la gestión sanitaria del gobierno nacional. Que yo quiero ser enfático, ya creo que soy la última persona, no, acá creo que lo podemos compartir, pero soy la última persona en la televisión, yo creo que fue muy buena. La gestión sanitaria de la pandemia del gobierno nacional. Ahora, ¿qué ocurre? Vos decís, bueno, los medios de comunicación me detonaron la gestión sanitaria porque convencieron a la población que había sido mala. Claro. Entonces uno piensa, ¿en base a qué? Porque vos te apalancás sobre algo. La crítica muchas veces sí es mala porque es malo, que es una tautología, pero muchas veces está apalancado sobre algo. Bueno, uno podría pensar que si vos no hubieras vacunado a Dualde o le hubieras hecho el cumpleaños a tu pareja estable en el lugar donde reside el presidente de la República, probablemente las herramientas que tenían para lesionarte la gestión sanitaria hubieran sido menos. De repente, muy pocas. Si vos no hubieras dicho que no ibas a tener tantos miles de muertos, porque que cerrabas para no tener tantos miles de muertos y después los tuviste, probablemente ese archivo no lo tendrías. Y varios etcétera más. No voy a criticar yo la extensión de la cuarentena, porque esas son cosas que vos podés criticar con el diario del lunes. No en el medio de una situación completamente desconocida para cualquier gobernante a nivel global a lo largo de la historia de los últimos 100 años. Entonces, quien hoy te dice la cuarentena, por ejemplo, yo le banco a Pichetto, que hoy día la cuarentena fue eterna, porque lo dijo el día 3. Dijo, o el día 60, si querés. A los periodistas ninguno, porque ustedes, si recuerdan, hagan el ejercicio de ver qué decían Clarín y La Nación cuando Alberto medía 80 puntos. Hagan ese ejercicio. Porque cuando Alberto medía 80 puntos ya hacía 6 meses que la cuarentena era muy estricta. Y en ese momento, ¿qué se decía de Alberto? ¿Qué decían los medios de Alberto? Por eso también hay una cosa de medio enloquecedora para la población, que es el momento para que Alberto rompa con Cristina. Mide 80 puntos, es él. ¿Y eso qué dinámica te genera si vos sos, yo lo he dicho esto del día 1, así que lo puedo decir ahora también, que es un gabinete muy metropolitano, para no decir muy porteño, muy metropolitano? ¿Qué te genera eso? Que tu dinámica es creer que lo que dicen los medios de comunicación de capital es una norma, es regla. Y entonces, ¿qué pasa? Estás demasiado atento a lo que decimos los periodistas. Yo nunca tuve tanta atención por parte de un gobierno como la tengo de este.
Y es una pésima señal, no es una buena señal. Es una buena señal para mí, pero no es una buena señal. ¿Por qué? Y porque lo que yo digo, yo sé que puede definir lo que escribo, lo que digo en algún sector de toma de decisiones, pero no define ni por asomo es masivo lo que piensa la población. A Dios gracias, además que es así. Entonces, vos tuviste un comportamiento para mí muy antiético, sí, porque estabas en el medio de una pandemia, entonces yo no juzgo las cosas en general moralmente, pero en el medio de una pandemia donde dependía, sí, la vida y la muerte, porque eso es, acá ustedes recuerdan, bueno, todo el recorrido desde que el virus, hasta que las vacunas no sirven, hasta que se muere la misma cantidad de gente que un año normal, etcétera, 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 fueron muy extendidos. Vamos a llegar seguramente a quintuplicar la cifra o a cuadruplicar un poco más la cifra de muertos de un año normal. Es decir, no era una situación más desde el punto de vista sanitario. Del punto de vista económico, lo repito, tal vez alguno lo escuchó, si ustedes buscan la tapa del diario The Guardian de Gran Bretaña, el día de la muerte de Diego, el día después de la muerte de Diego, de Maradona, en la parte de arriba estaba la foto de Maradona, homenajeándolo. En la parte de abajo decía, Inglaterra sufre su peor crisis económica en 300 años. Y son los compañeros que hicieron la revolución industrial, ¿eh? No son nene de pecho, digamos. Saben de fierros, tal vez demasiado para nuestra historia también. Entonces, otra vez creo que es bidimensional. Sí, pero como hablábamos con la pregunta que ya es, vos ya sabés más o menos que se van a comportar de esta manera. Entonces lo que menos tenés que hacer es tenés que restringir al máximo, darle herramientas para que se comporten de esa manera. Creo que la verdad que tiene que ver con eso. Después yo soy partidario en soledad, en el periodismo, que tenemos que tener un colegio que nos regule. En soledad, completamente en soledad. Porque hay momentos, viste, de guerra, de pandemia o normas básicas de éticas que tenemos que tener, que si vos no lo regulás, evidentemente el sistema no se autodepura. Ya nos venimos dando cuenta hace bastante eso. Entonces, ¿viste? Por decir algo que estamos todos de acuerdo, meterte con los hijos o con la familia de alguien que no tiene que ver con la función que desarrolla el dirigente o el funcionario, yo no sé cómo hacen estos muchas veces para no esperar a los periodistas de cualquier medio, te estoy diciendo, en la puerta de los canales y decirle, mira, yo la frustración la manejo de esta manera. ¿Y qué es? Y sí, porque tu mujer y tu hijo, yo lo que quieras, yo el cuero así, lo que quiera, mi mujer y mi hijo no tienen nada que ver en esto. Esas normas para mí también tienen que estar contempladas en algún momento. Yo no lo hago porque también soy periodista, entonces. Claro. Yo tenía una pregunta sobre todo el tema que veníamos charlando de la agenda, digamos, y del periodismo metiéndose en la agenda de la política, y se me veía en la cabeza lo que se anunció hace unos pocos días desde el gobierno de la creación de la unidad de comunicación de gestión presidencial. ¿Qué reflexión les cabe a ustedes en ese sentido de esa unidad y de darle institucionalidad a la comunicación del otro lado, digamos, de la política, dándole agenda a la comunicación? No sé si puedo aportar en algo. Sí. Yo estoy casi convencido que los problemas de comunicación no existen, digamos. Casi, o sea, que existen en una porción mínima. Que lo que son problemas políticos que derivan en problemas de comunicación. Y que cuando esos problemas políticos no los tenés resueltos, es fácil decir, es un problema de comunicación. Pero es un problema político. Y no, yo no creo que vaya a resolver nada. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre Vietnam. Y si alguien vio Forrest Gump, fue un chistazo. Voy al baño. Ya vamos terminando. ¿Sí? Salvo que ya al baño, si no terminamos ahí. No, bueno, eso. Muchísimas gracias. Muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Sí, por favor.
espacio para evitar esos espacios, dar estas discusiones. Creo que la charla estuvo muy interesante, dejó muchas cosas, inclusive dejó algunas preguntas afuera, así que nada, volver a agradecer, invitarlos a la continuidad de la Semana de la Comunicación. El lunes a las 11 de la mañana vamos a tener otra actividad, vamos a tener un taller de creación de podcast, de producción de podcast, así que quedan todos invitados, y volver a agradecer también a la facultad, a Gustavo por el espacio y a todos los que se pudieron acercar. Nada, muchísimas gracias. Nosotros del Proyecto Rosario, mi nombre es Fidel, me presento a lo último de la charla, error. Estamos muy agradecidos, creo que para el peronismo es fundamental darse estos espacios, darse estas instancias y llenar las aulas de gente como hace tanto no lo hacíamos. Muchísimas gracias y nos vemos el lunes.